Vamos a desayunar espiritualmente en esta oportunidad. Vamos a ver cómo a veces podemos llenarnos de rencor y amargura cuando las situaciones se nos ponen complicadas. Y hoy vamos a hablar de Jonás, el profeta. Pero hoy no vamos a ver cuando Jonás estuvo aprisionado en un pez gigante. Si usted es un cristiano que se respeta, no dice ballena, porque la Biblia no dice que haya sido una ballena, solo dice que fue un pez enorme el que se lo tragó. Usted recuerda a Jonás, Dios lo envía una misión a predicar a Nínive, él se rebela, se va al lado contrario, hay una tormenta, los marineros dicen, ¿qué está pasando? Jonás dice, yo tengo la culpa, y entonces dicen, lánceme al mar porque aquí yo tengo el problema. Dios envía en su misericordia un pez gigante que se lo traga y lo regresa a donde él tenía que predicar. Jonás predica un mensaje muy breve, que es de aquí en 40 días Nínive será destruida. A pesar de su escueto mensaje, la gente se arrepiente, Dios tiene misericordia de Nínive, y eso frustra a Jonás. Es que Jonás dice, yo sabía que si yo les predicaba se iban a arrepentir. ¿Cuál era el problema? Jonás quería que Dios destruyera a los ninivitas. Por eso él no quería predicarles. Y entonces, aquí lo vamos a ver en el capítulo 4 a Jonás, porque él se sentó a esperar que Dios los destruyera. Es decir, Jonás quería que su profecía se cumpliera, la profecía de destrucción, y Dios tuvo misericordia de ellos. Entonces, ese es el contexto de lo que vamos a leer ahora. Jonás, capítulo 4. Vamos a ver que este peor día de la vida de Jonás, porque su palabra profética no se cumplió por la misericordia de Dios. Y en ese contexto, entonces, veamos la lectura de hoy, Jonás, capítulo 4, después de esta breve presentación. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo, ¿y bien, Señor? ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Y el Señor le dijo, ¿te parece bien enojarte tanto? Entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Ahí se hizo una enramada. Se sentó bajo su sombra, esperando ver lo que sucedería en la ciudad. Dios, el Señor, preparó una enredada para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera. Pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera y ésta se marchitó. Además, Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano y el sol le dio a Jonás en la cabeza. Este casi se desmayaba y hasta deseaba morirse. Decía, mejor me sería morir que seguir viviendo. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? Y él respondió, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Y el Señor le dijo, tú sientes lástima por la enredadera, por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. ¿Y yo no habría de tener piedad de Nínive? Esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, y donde hay muchos animales. ¡Hala! Muy bien, entonces tenemos acá la conclusión del libro de Jonás, en donde tenemos a un profeta colérico. Recientemente yo dije que el colérico es el mejor temperamento que hay. Hablando de Nehemías, ¿verdad? Que Nehemías era igual colérico, y vemos aquí a un Jonás también de un temperamento fuerte que está enojado, está disgustado. ¿Por qué? Y como hacíamos ver hace un momento, él está molesto y aquí expresa por qué él no quería ir a predicar a Nínive, porque le dice, yo sabía que tú eres misericordioso y si yo medio le predicaba a Nínive, ellos iban a hacer como que se arrepentían y tú ibas a quitar el castigo. ¿Qué está diciendo Jonás? Yo quería que tú los destruyeras. ¿Por qué razón?
Porque los ninivitas habían sido los verdugos del pueblo de Israel. Y cuando Dios le dice, ve a decirles que los va a destruir, Jonás dice, destrúyelos, Señor, mejor no les digo nada, mejor no les predico para que se cumpla tu juicio. Y entonces Dios lo lleva a darles ese mensaje. Y si ustedes se dan cuenta, el mensaje de Jonás es muy simple, muy corto, muy escueto. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Como quien dice, ni escuchen esto, ni siquiera se convenzan. Y recuerdan ustedes que llegó a oídos del rey, el rey proclama un ayuno de 3 días y eso cuenta para Dios como arrepentimiento y él detiene el castigo. Eso le disgustó a Jonás. Y entonces se queda molesto delante de Dios y le dice, sabía que tú eres clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Yo te ruego que me quites la vida, prefiero la muerte a la vida. Y no sé qué les parece esto, Néstor, Ingrid, Julio, pero a veces nosotros los cristianos podríamos vernos, los religiosos podríamos vernos en la misma situación de Jonás, con el que nos ha hecho mal. Porque hay personas que nos han hecho mal y uno quisiera que un rayo los parta en el momento, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a hacerme esto? Y uno quisiera y estaría esperando que Dios haga algo en contra de esta persona que nos ha hecho daño. Y no pareciera que suceda. Y uno se queda esperando el juicio de Dios contra esa persona y uno se olvida de que uno también fue beneficiario de la misericordia de Dios. Y entonces tenemos que reflexionar en lo que está diciendo aquí Jonás y recordarnos que los primeros beneficiarios de la misericordia de Dios fuimos nosotros. Y entonces aquí es donde Dios le dice a Jonás, momento, tienes que recordarte que esa misericordia primero te alcanzó a ti y que realmente deberíamos nosotros extender esa misericordia hasta las otras personas, ¿verdad? No sé qué les parece esto, ¿verdad? Yo creo que sí, Jonás viene y explica, Jonás explica su enojo y está tratando de decirle al Señor, pues es que yo estoy enojado por eso. Y los asirios, que eran los de Nínive, realmente habían sido, como vos dijiste, el verdugo del pueblo de Israel. Entonces me encontré una frase de Jonathan Swift y él trata de poner esa frase como diciendo, esto es lo que Jonás estaba diciendo y dice, somos poco, y yo creo que muchas veces, antes de decir esto, creo que muchas veces hasta nosotros hemos dicho eso cuando queremos que le caiga juicio a alguien. Somos pocos los elegidos de Dios. Todos los demás serán condenados. No hay lugar en el cielo para ti. No podemos tener el cielo repleto. Y creo que algo así estaba Jonás, diciendo, miren, no hombre, ya estuvo, solo nosotros somos el pueblo escogido de Dios, ¿por qué va a venir la misericordia? Y a mí me toca, me habla esto, porque digo yo, ¿cuántas veces nosotros nos hemos puesto en esa posición de que no queremos que la misericordia sea extendida a los demás, sino que caiga el juicio? Eso es lo que queremos. Y Jonás se enoja a tal punto, y lo leímos, de que dice, me quiero morir. Era tanta el enojo, la amargura que él tenía, que quería morirse porque Dios había extendido su misericordia. Pero es un tanto irónico lo de Jonás, porque al final él le dice a Dios, yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso, y él está airado y le pide que haga algo descabellado, ¿verdad? Entonces creo que es un poco irónico, como nosotros muchas veces también actuamos, ¿verdad? Porque tenemos nuestras causas justas, y para los que están en la radio estoy haciendo comillas con los dedos, ¿verdad? Porque son causas justas para nosotros y que muchas veces desvían nuestro corazón hacia un lugar donde Dios no lo quiere llevar. Y yo creo que vale la pena que hoy nosotros nos preguntemos, ¿verdad? Si estamos llenos de enojo, si estamos iracundos, si estamos amargados, esa causa justa que nosotros tenemos, ¿realmente pensamos que es la voluntad del Señor para nosotros y para la gente que está en nuestro entorno? ¿O simple y sencillamente nos está distanciando o estamos actuando con cierta ironía, como lo hacía Jonás? Sabía que Dios era clemente, misericordioso, sin embargo, él estaba iracundo. Nosotros debemos hoy reflexionar acerca de eso. Aquí este pasaje de Jonás me habla mucho porque realmente muchas veces estamos enojados y aquí vemos a un Jonás enojado por algo que Dios hizo bueno, ¿verdad? Por algo que es de celebrarlo. Pero es porque no iba conforme a mis planes, ¿verdad? No iba conforme a lo que yo creía. De hecho, vemos que Jonás desde el principio no quería
que a Nínive le fuera bien, ¿verdad? Se fue por otro lado, a donde Dios ya lo había dicho que se fuera, se fue a Tarsis, y él mismo hasta está hablándole a Dios y le dice, yo ya sabía que ibas a hacer esto. Y a veces también cuando estamos en ese enojo, cuando estamos en estas situaciones en donde no entendemos por qué Dios está actuando diferente a nosotros, no nos quedemos en esa posición, sino busquemos mejor entender qué está pasando, porque Dios sabe más que nosotros. Y muchas veces pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Y ese es el gran problema aquí, ¿verdad? Que Jonás pensaba que Nínive merecía el juicio. Y entonces, como Dios iba a cambiar de opinión, no quería yo ir. Pero realmente creo que es el momento de hacer una pausa, de quitar ese enojo. Este enojo era tanto que hasta él deseaba su propia muerte, dice, ¿verdad? Eso sí es un enojo fuerte, y vamos a ver sobre eso también, hasta dónde puede llegar esa contradicción, pero realmente es el momento de llegar delante de Dios y decirle, Señor, no se trata de mí, se trata de ti, de tus planes, qué es lo que tú quieres, qué es lo que está pasando a mi alrededor que no entiendo, pero aquí estoy para entenderlo. Ayúdame, Señor. Así es. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo caso del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Porque Jesús en Lucas 15 contó esta parábola de un hombre que tenía 2 hijos, el menor pide su herencia, se va a vivir perdidamente, y muchas veces hemos predicado esto pensando en el hermano menor, pero Jesús la contó pensando en el hermano mayor, porque el clímax de la parábola no es cuando el hermano menor regresa, y muchos tal vez nos ha hablado de esa parte de la parábola, pero el clímax de la parábola es cuando el hermano mayor se entera de que hay una celebración porque ha regresado el menor. Y dice, hey, ¿por qué hay música? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y entonces él se entera de que la celebración es que ha regresado el hermano menor y no quiere entrar. Y sale el padre a decirle, hijo, tenemos una celebración. ¿Y por qué? Porque tu hermano menor regresó. Dice, momento, yo he estado aquí sirviéndote todo este tiempo. Y este que se fue a desperdiciar tus bienes con rameras, en borracheras, ahora regresa y le haces fiesta. Y el becerro gordo que yo le llevaba ganas desde hace rato, Ay, no. tú ahora lo matas para él y a mí nunca me da. Y el padre le dice, hijo, todo esto es tuyo. O sea, ¿quieres irte tú también? O sea, allá afuera está lo bueno, vete. O sea, si allá afuera está lo bueno, dale. Pero, o si aquí está lo bueno, entonces disfrútalo. Es que, y es que esa es la reflexión. ¿Te quisieras ir tú también al mundo? Porque si es una penitencia estar aquí conmigo, entonces no lo estás disfrutando. Es que ese es el punto. O sea, regresemos ahora a nuestras causas justas que decías, Julio. Me gusta mucho eso. Digamos, si ser fiel al Señor es, yo estoy siendo fiel al Señor. Por ejemplo, a veces en las iglesias está aquel testimonio y dice, es duro ser fiel al Señor, hermano. Sabes que decir no al pecado es bien difícil. Tanto te está costando. Entonces no estás disfrutando estar cerca del Señor. Si eso es una penitencia dura, entonces no estás entendiendo que estar cerca del Señor es lo más lindo que puede haber. ¿Ya? Entonces te está costando tanto que es algo duro para ti. No lo estás entendiendo. Estar cerca del Señor es lo más lindo que hay. Y es por eso que la palabra dice, si alguien está sucio, ensúciese más, vaya a perderse. Pero si estar cerca del Señor es lo más lindo, entonces ya lo captaste, ya lo entendiste. Entonces, solo aquel que ha entendido lo lindo que es estar delante del Señor puede extender misericordia a los demás y puede decirle, Señor, ten misericordia de ellos, que ellos también entiendan que estar cerca de ti es lo más lindo. Ten misericordia de ellos. Pero ese legalismo de hermano mayor es lo que Dios quiere corregir tanto en la parábola del hijo pródigo como en Jonás. Jonás, no estás entendiendo. Mi corazón es misericordioso para todos, para los ninivitas, para ti mismo. ¿Ya? Y una cosa más quiero destacar. Cómo Dios nos puede hablar con cosas pequeñas. Y aquí Dios hace crecer una enredadera que le da sombra. Y luego también Dios permite que un gusano mate la enredadera y le vuelva a pegar el sol. Y Dios les está hablando, te das cuenta que te enojaste por esta enredadera y no tienes misericordia de una ciudad que tiene más de, ¿cuántos habitantes? 120,000 habitantes más animales por el día del veterinario, ¿verdad? buena lectura. Y no quieres que yo tenga misericordia de una ciudad entera de 120,000 personas y
tú te enojas por una enredadera. Esa es una reflexión tremenda porque a veces Dios nos puede hablar con que se nos quede sin gasolina el vehículo, que se nos descomponga un aparato y uno dice, ¿por qué se me descompuso la cafetera hoy? Tal vez Dios nos está hablando con esos pequeños detalles. Vaya con Dios. Vamos a continuar entonces con la lectura. Hoy tenemos una lectura emocionante, así que creo que el Señor nos va a hablar muchísimo. Quiero pedirle a Ingrid que nos ayude con el siguiente párrafo. Vamos a ver esta presentación que nos ayuda a recordarnos que podemos tener una vida llena de fe inquebrantable, esa fe consistente que nos inspire a pesar de estar en los momentos más difíciles de nuestra vida. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Muy bien, continuamos entonces en este libro, ¿Qué hacer en el peor día de su vida? Y esta es la recomendación, no amargarse. Mientras las últimas brasas humeantes de lo que una vez había sido Ciclag comenzaban a extinguirse, el ejército de 600 hombres de David comenzaba a secarse las lágrimas y paraban de llorar. Iniciaron a hablar en murmullos diciendo que todo era culpa de David y que debían apedrearlo. Estas palabras venían de hombres que tenían una gran deuda con él. David los había encontrado cuando no eran nadie y los reunió en la cueva de Adulam. Se convirtió en el capitán de esos hombres acabados y solitarios. Y día tras día instruía a estos hombres y fueron transformados en hombres poderosos, conocidos a lo largo del país por sus valerosas hazañas. Dejaron la aflicción por la paz, su descontento por el propósito. Nadie había hecho por estos hombres tanto como David. Ahora, David descubría qué inconstante puede ser la gente, incluso la gente a quien hemos ayudado inmensamente. Ya se habían olvidado de todo lo que David había hecho por ellos. Ahora hablaban de apedrearlo. ¿Qué había ocurrido? Habían permitido que la amargura infectara sus almas. Cuando los problemas nos golpean, lo primero que muchas personas hacen es amargarse y luego culpar a otro, por lo general al líder. A menudo, las personas amargadas toman como blanco al líder para culparlo. Tiene toda la razón. Amargura destructiva. Ese es el problema de ser líder ustedes. Cuando las cosas salen bien, qué bueno el líder. Cuando las cosas no van bien, van enfocados en contra del líder. A propósito, al DT de la selección mexicana ganó la copa y lo despiden, ¿verdad? Ustedes, además, a pesar de, ¿verdad? Bueno, amargura destructiva. La amargura no tiene lugar en el camino de la recuperación. Cuando el peor día de su vida lo golpea, usted no puede permitir amargarse. Voy a leerlo otra vez. Cuando el peor día de su vida lo golpea, usted no puede permitir amargarse, ya que esto lo hará estar en peores problemas. Un espíritu amargado es increíblemente destructivo. Si no se controla, tiene la capacidad de hacer estragos en su salud, en su mente, en sus emociones, en sus relaciones y en sus finanzas. Puede arruinar familias, puede arruinar compañías e iglesias, creando problemas más para usted y para los demás. Atención, un espíritu amargado puede crear problemas de salud, problemas en las iglesias, en las compañías, en las empresas y en las iglesias. Es terrible lo que puede hacer un espíritu amargado. Así es. La amargura comienza como una semilla de ofensa. Cuando usted se ofende, una semilla negativa es sembrada en su corazón. Si elige caminar en perdón, usted se mantiene conectado con la gracia y esa semilla es erradicada de su corazón por el fluir de la gracia de Dios. Pero si falla en perdonar, la semilla de la ofensa se convierte en una raíz de amargura. El autor dice, cuando miro hacia atrás a mis 30 años de ministerio, me doy cuenta de que la amargura ha destruido la vida de muchas personas. La mayoría de ellos podría describir una situación en que fueron heridos, abandonados, traicionados, desilusionados o defraudados por otros. Muchos dirían que fue Dios quien los hirió, traicionó y no contestó sus oraciones como ellos pensaban que Él debería hacerlo. Y cuando encuentro a una persona que dice que está enojada con Dios,
Me estremezco en mi interior y me pregunto de quién piensan que están hablando. ¿Esperan que Dios sea como un hombre que debería arrepentirse por hacerlos enojar? El temor del Señor es el principio del conocimiento, escuche bien, y el principio de la sabiduría. Si no comenzamos con reverencia y temor santo mientras buscamos un encuentro con Dios, nuestro fundamento es incorrecto. La bondad de Dios y su misericordia son grandes, pero el Dios Todopoderoso no debe ser tentado ni se debe jugar con Él. Siempre debemos reconocer que Dios es soberano y justo. Estamos pisando terreno peligroso cuando culpamos a Dios y nos amargamos y nos enojamos con Él por las cosas que ocurren en nuestra vida. Jesús nos enseñó que es inevitable que las ofensas lleguen a nuestro camino. Cuando la gente de Jerusalén vio los milagros sobrenaturales que Jesús hacía, muchos creyeron en Él. Pero Jesús sabía que esa popularidad no duraría mucho. Al final, Él fue despreciado, rechazado y crucificado. Jesús comprendía la naturaleza humana y sabía que se volverían contra Él en su hora difícil. Si Jesús sabía esto de las personas, ¿por qué no se volvió cínico y desconfiado? Porque nos ama mucho. Trato de recordar esa historia que ya vivo rodeado de gente. Quiero amar continuamente a las personas, creer lo mejor de ellas, aunque sé que algunas me defraudarán. Recuerda la oración de Jesús en la cruz. Él clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando podemos aprender a hacer esta oración por los demás de corazón, experimentaremos la liberación de la amargura y la falta de perdón. Hay muchas ocasiones en que las personas nos hieren profundamente, nos causan dolor y lo hacen intencionalmente. Que Dios los perdone. Al fin de cuentas, no saben lo que hacen. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que a veces nosotros somos quienes hemos herido a los demás. Nosotros somos quienes no sabemos lo que hacemos. Y la ley del perdón en el reino de Dios es inmutable. Si queremos ser perdonados, primero debemos perdonar. Muy bien, así que tenemos acá un párrafo impresionante de Brian Zahnd que podríamos tomarlo a digerirlo poco a poco, pero vemos cómo él nos hace ver que cuando estemos en una situación difícil tenemos que tener cuidado y no permitir que la amargura entre en nuestro corazón. Hebreos 12 nos advierte y nos dice, mirad bien, no sea que una raíz de amargura brote y por ella muchos sean contaminados. Cuando brota una raíz de amargura, dicen, nos estorba y podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Ya lo va a explicar el autor en unos momentos, pero tenemos que tener cuidado en que no nos amarguemos nosotros y no nos dejemos contaminar, tanto compartiéndola como usted tampoco se amargue. A veces sucede que una persona contamina a otras personas y, por ejemplo, Ronnie está amargado y se lo comparte a Néstor. Néstor, ya sabes lo que me hicieron, ¿qué pasó? Y Néstor se contamina y viene Ronnie y también se lo comparte a Ingrid. Ingrid, adivina qué me hicieron. ¿Qué dice Ingrid con curiosidad? Y vea, Ingrid compra una amargura, tal vez ella ni sabía, pero ella inocentemente la compra y empieza esa amargura a contaminar a las personas y es terrible, eso es trabajo satánico. Y eso fue lo que pasó acá con el pueblo con los 400 valientes de David. Y como dice el autor, cuando ellos se unieron a David, eran los endeudados, los despreciados, los que nadie quería. Eran los marginados del pueblo. Exactamente. Nadie los quería y él los transformó en los valientes de David. Y ahora que están en este momento de amargura, todos empiezan a hablar de apedrear a David como líder. Esa raíz de amargura corrió por todo el pueblo y los contaminó a todos. Es terrible, una amargura, si nosotros no la controlamos y si nosotros no sabemos este principio, puede llegar a enemistarnos aún en contra de Dios. A mí me llama mucho la atención porque me imagino a estos valientes hablando y de repente si tenían a Dios en la conversación, decir, oremos por David, que Dios lo cambie porque está equivocado. Sin embargo, creo que muchas veces nosotros hacemos eso y fue mi caso. Les contaba que hubo un rompimiento en mi familia. Mi papá se fue de casa y eso a mí me rompió, me hirió porque yo era muy cercano a mi papá.
Y entonces yo crecí en esa adolescencia enojado con Dios, porque yo era de niño, siempre fui a la escuela dominical y tenía esa relación, y yo estaba enojado con Dios porque yo decía cómo Dios en esta etapa tan importante para mí en la adolescencia hace que mi papá se separe de nosotros, y yo estaba muy herido. Y también creía que lo que Dios, cuando me encuentro con Jesús, yo decía, Señor, cambia a mi papá, y esa era mi oración. Cuando me di cuenta que realmente el que necesitaba ser cambiado y transformado era yo, ¿verdad? Y creo que fue en lo que Dios empezó a trabajar en mí. Y entonces me quité el título de ser juez, porque yo era el juez, el que estaba pidiendo condena ahí contra el acusado. Y dejé de tener lástima por mí mismo, porque realmente esa parte de victimizarse y de yo sufrido y esa parte, y entendí que lo que Dios había permitido en mi vida era formativo, porque al final la persona que soy hoy tiene que ver con lo que pasó, con lo que sucedió, ¿verdad? Y fue un proceso educativo para mí, de formación, de dependencia, de perdón, de amor y de transformación interna de Dios en mi vida, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces necesitamos entender esa parte, ¿verdad? Que a veces creemos que David debería ser el que se transformado cuando realmente quizás el problema está en mi corazón, no en el corazón de otra persona. ¿Qué edad tenías, Julio? 14 años. Cuando mi familia se rompe tenía 10 años. 10 años. Pero conocí al Señor cuando tenía 14 años. Exactamente. Y a veces uno quisiera que Dios arreglara todo a como uno quiere, ¿verdad? Sí. Pero Dios tiene muchas más variables, ¿verdad? Está el corazón de cada persona que toma también sus propias decisiones. Y al final los planes son buenos, porque al final yo saco mis conclusiones y hablo con mi esposa y le digo, mira, qué bueno que el Señor, porque un día me preguntaba a alguien, si tuvieras la oportunidad de tener la máquina del tiempo, ¿regresarías y cambiarías las cosas? Yo le digo, no, porque la persona que soy hoy es gracias a las cosas que pasaron en mi vida y en mi familia, ¿verdad? Entonces creo que el plan de Dios ha sido bueno conmigo, pero en su momento fueron situaciones complicadas, pero bueno, el proceso ha sido a ver lindo. Flash. No. Valga la Perdón, no. Ese principio bíblico lo agarraste de Flash. No, está bien. No, qué bien, Julio. Excelente. ¿Alguien más que quisiera aportar? Yo creo que todo esto viene primero hay una ofensa. Digámoslo, en el caso de David, y fue, llegaron estos terroristas y se llevan a su familia, destruyen la ciudad. Entonces eso crea una herida ¿ya? En el corazón de los hombres. Y esa herida trae un enojo. ¿ya? Pero después de eso yo tengo dos opciones. O me quedo con el enojo, ¿ya? Y entonces eso crea una raíz de amargura. Y voy a contar un ejemplo. Una vez una persona y estamos aconsejando una pareja y había habido infidelidad hacía 12 años y había una niña fruto de esa infidelidad. Y la esposa dice, esto no lo va a saber nadie, yo me lo voy a llevar a la tumba, no van a saber mis hijos. Y con una amargura que se estaba quedando, y yo tengo dos caminos, o me quedo con esa amargura, o entonces digo, no, vamos a resolver ese conflicto, vamos a tratar de llegar y perdonar. Y eso es lo que la Biblia nos manda. Y lo que queremos animarte hoy, a perdonar, a dar ese paso. Porque si nos quedamos con esa raíz de amargura ahí, ¿sabes qué? No solo te contaminas tú, te frustras tú, llegas a un punto como Jonás que dices, me quiero morir, sino que contaminas a todos los que están a tu alrededor. Y entonces pasas como un carbón encendido, siempre enojado, ¿sí? Así. No una gran llamarada, pero siempre está con un enojo, con una amargura ahí creciendo en tu corazón. Algo que es importante entender, ayer aprendíamos que cuando llega ese peor día de tu vida es necesario llorar, es necesario lamentarse, sentir lo que está pasando, no negarlo, pero definitivamente es esa medida de tiempo que debe haber, no te la podemos decir nosotros, llora 3 meses, ¿verdad? Llora 10 días, no te podemos decir eso, pero sí debe haber un momento en el que decides avanzar. ¿Y avanzar hacia qué? Como decía Néstor, ¿verdad? Hacia amargarme, hacia seguir enojado o hacia agarrarnos de la misericordia de Dios y de esa gracia que es abundante y que nos puede mostrar cómo en un momento de dificultad eso me sirvió a mí, eso me está transformando, esto me está sirviendo, no es algo que se lo receta a nadie, pero me está sirviendo a mí. Y entonces sacarle, como decimos en buen chapín, ¿verdad? Raja al momento. Sacar el provecho de lo que Dios está permitiendo que pase para que nos transforme, para que nos ayude para algo mejor. Hace unas semanas aprendíamos que las situaciones difíciles que vivimos pueden ser el manual de supervivencia para alguien más. Y aquí estamos viendo algo que fue escrito hace mucho tiempo, algo en donde David tuvo esta situación, pero que hoy nos sirve, y el autor de este libro está haciendo un plan de salir adelante para que no solamente
avancemos, sino que salgamos mucho mejor de cómo comenzamos esta prueba. Pero todo está en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque el autor decía que la ofensa puede ser algo pequeño que si le agregamos más agua, más fuego a las brasas, ¿verdad? Va a crecer de una forma que ya no era lo que inició, sino que se convierte en un monstruo. Y podemos ver, por ejemplo, en la vida, yo estaba recordándome de la vida de Noemí, que ella pues sufre, definitivamente llega al peor día de su vida con un esposo muerto, 2 hijos muertos, se queda solo con sus nueras y ella decide incluso cambiarse de nombre y le dice a la gente, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que es esa amargura. Y ella empieza a hablar de su amargura, pero llega la misericordia de Dios a su vida, llega ese momento en el que el amor de su nuera, el amor del Señor expresado también con las cosas que están pasando en su vida, ella tiene que darse cuenta de lo que Dios está permitiendo y llega esa redención a su vida. Yo creo que eso es lo que vale la pena, estar atentos en medio de la situación de dolor, no de lo malo, sino de lo bueno que puede venir a raíz de eso. Así es. Y queremos reconocer que es mucho más fácil hablar de perdonar que perdonar. Si usted está pasando por un momento de estos, sabemos que es mucho más difícil al ser herido, al estar siendo insultado por alguien, estar ahí y decir, yo quiero perdonar, es mucho más difícil. Pero quiero decirle que en el cristianismo nosotros tenemos el ejemplo de nuestro líder supremo, Jesucristo, que no solo nos dice a la distancia, hey, perdona, sino que Él bajó y se hizo uno de nosotros, se hizo hombre. Y siendo hombre, sin haber cometido jamás una falta, sin haber cometido pecado jamás, Él fue insultado. Habiendo servido a ese pueblo, el pueblo se volteó contra Él y lo insultaban, y sin haber cometido ninguna falta, Él fue crucificado, la gente lo insultaba, y Él perdonó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted quiera perdonar, recuerde la cruz y recuerde que cuando Jesús está muriendo en la cruz, está muriendo por sus pecados. Y así como Jesús toma mis pecados en la cruz, yo también puedo llevar los pecados de la persona que me ha ofendido y llevarlos a la cruz. La cruz tiene un efecto terapéutico enorme para nosotros, porque así como Jesús pagó por mis pecados, yo puedo tomar los pecados de las personas que me están ofendiendo y decirle, Señor, así como tú me perdonaste, yo te pido que lleves los pecados de esta persona que me está ofendiendo y que me ha ofendido y los llevo a la cruz. Y entonces se cumple lo que dice Romanos capítulo 12. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Él toma la ofensa que te están haciendo y la lleva en la cruz. Y entonces tú puedes perdonar. Esta ofensa es saldada en la cruz de Jesús y tú puedes perdonar. ¿Qué tal si oramos? Y si tú quieres perdonar hoy, quieres quitarte esa carga, ese peso, esa amargura que estás llevando y llevarla a la cruz para tú ser sanado, para que ese peso de tu corazón sea quitado. Oremos en este momento. Y Señor Jesús, he llevado esta carga, este peso, este deseo de venganza, este deseo de justicia por todas las cosas malas que me han hecho o me continúan haciendo, esas calumnias, esos insultos. Señor, yo los tomo y los llevo a la cruz. Y así como tú has tenido misericordia de mí, yo te pido que tengas misericordia de estas personas. Y te pido, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y así como tú me perdonaste a mí, yo perdono a estas personas. Señor, quito esa amargura de mi corazón y la llevo a la cruz. Y te pido que me perdones. Y si alguien ha estado enojado contra Dios, pídale perdón en este momento también. Si tú has estado molesto contra Dios porque no ha actuado como tú querías, dile, Señor, perdóname, no tengo derecho de tener estos sentimientos en contra de ti. Tú eres soberano y eres sabio. Y te pido perdón por tener sentimientos en contra tuyo. Y me humillo y reconozco tu soberanía. Tú eres más sabio que yo. Y yo confío en ti. Y sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Limpia mi corazón de toda amargura
No quiero ser contaminado por esa amargura, ni quiero contaminar a otras personas. No quiero contaminar a mis hijos, a mis seres queridos con esa amargura. Limpio mi corazón de esa amargura. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y sé que hoy empiezo mi proceso de recuperación y la limpieza de mi corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vaya con Dios. Bueno, ¿qué tal si retomamos la lectura? Porque vamos así atrasados. Vamos con deudas de tiempo. Vamos a continuar entonces con la lectura. Ingrid, ayúdanos con el siguiente párrafo, por favor. Así es. Entonces nos recomienda aquí el autor elegir perdonar y dice, tenga cuidado de sobreestimar su capacidad de juzgar con certeza una situación. Usted puede o no tener una buena razón para estar ofendido. Recuerde, la gente se sentía ofendida por Jesús y por cierto no era culpa de Jesús. Lo que usted debe hacer es decidir qué va a hacer cuando sea ofendido. Como cristiano, usted solo tiene una opción, debe perdonar. El perdón lo mantiene en la gracia de Dios y la gracia de Dios evitará que una semilla de ofensa eche raíces en su corazón. Pero si usted se rehúsa a perdonar, y el perdón siempre es una decisión, es quitado del flujo perdonador de la gracia de Dios. Repetí eso, Néstor, por favor. A ver, dice, miren esto, pero si usted se rehúsa a perdonar, y el perdón siempre es una decisión. El perdón no es un sentimiento, no es yo siento, hoy siento perdonar, hoy no. Usted decide perdonar y el perdón siempre es una decisión. Si usted no lo hace, es quitado del flujo perdonador de la gracia de Dios. Es grave. Yo, perdón que haya pedido que lo leyera Néstor, pero es que es grave no perdonar. Y lo que estás leyendo es importantísimo. Si usted se rehúsa a perdonar, es quitado del flujo perdonador de la gracia de Dios. Y si tiene dudas, puede leer Mateo capítulo 18, donde Jesús dice, así hará con vosotros vuestro Padre Celestial si no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas. Sigamos, Néstor, perdón. Y entonces Jesús fue claro en ese aspecto, advirtiéndonos que si rehusamos perdonar los errores de los demás para con nosotros, Dios no nos perdonará los nuestros. Mateo 18 para referencia. Elegir perdonar no está desligado de la recuperación de sus peores días. Cuando usted ha sido ofendido por una persona o un suceso de su vida, y estas cosas son inevitables, elegir perdonar puede ser lo que le salve la vida. Nunca olvide que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Ya lo dijo Néstor. Dios no nos dijo perdonen y olviden. Hay algunos acontecimientos que ocurren en la vida que nunca olvidaremos, pero pueden estar tan cubiertos por la gracia de Dios mientras vivimos una vida de perdón que al final el dolor es borrado. Esta es una de las grandes características de la gracia de Dios. Además, a menudo es útil comprender lo que no es el perdón. El perdón no es abdicar de la justicia. Elegimos perdonar a quienes nos han hecho mal. La manera en que Dios elija tratar con quienes nos han hecho mal ya no nos incumbe. Al dejar el tema de la justicia en manos de Dios, somos libres para atender lo que sí es asunto nuestro, la cuestión del perdón. Al hacerlo, el mal no tiene la última palabra. Este es el mayor logro del perdón. La ofensa y la amargura se encuentran detrás del primer gran crimen de la sociedad humana. Caín se ofendió cuando Dios recibió el sacrificio de Abel y rechazó el suyo. El sacrificio de Abel fue aceptable. El sacrificio de Caín no era nada de eso, así que fue rechazado. En vez de aprender a ofrecer a Dios un sacrificio aceptable, Caín se ofendió con Dios y con Abel, y su ofensa se transformó en amargura. Su amargura creció hasta que se levantó contra su hermano Abel y cometió el primer asesinato de la historia. Como resultado de haberse amargado, Caín trajo una maldición y más problemas a su vida. Hace años oí a un predicador dar una fórmula para tratar con las ofensas inevitables de la vida. Y aquí están lo que él escuchó. 1, no la maldiga. 2, no la alimente. 3, no la repita, sino desvanézcala y anúlela ante Dios. Eso me gustó y nunca lo he olvidado. Cuando usted elige perdonar, desvanece los efectos negativos de la amargura y anula la maldición asociada a ella. Después que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, viajaron por 3 días a través del desierto sin encontrar agua.
Cuando llegaron a las aguas de Mara, no podían beber el agua, pues era amarga. En vez de creer que el Dios que había abierto el mar rojo podría proveerles agua en el desierto, el pueblo comenzó a murmurar y a quejarse. Se volvieron tan amargos en sus almas como las aguas de Mara. Cuando el pueblo se quejó contra Moisés, Moisés clamó al Señor y el Señor dio la solución. Dios le mostró a Moisés un árbol que cuando fue arrojado a las aguas de Mara, endulzó el agua amarga. ¿Qué era ese árbol que pudo cambiar las aguas amargas en agua fresca y dulce? El libro de Proverbios habla de este árbol diciendo lengua que brinda consuelo. Literalmente, la lengua que sana. Es árbol de vida. Si usted elige hablar palabras positivas, palabras de vida, palabras de salud, palabras de perdón, en vez de negativas, críticas, culpas, palabras de queja, puede convertir sus aguas amargas en dulces. Si no lo hace, se envenenará a sí mismo con las aguas amargas que fluyen de su propio corazón. La Biblia nos advierte en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Usted bebe de las aguas que fluyen de su propio corazón, así que asegúrese de que se mantengan dulces. No se envenene con un espíritu amargo. Cuando se encuentre en el peor día de su vida, asegúrese de no amargarse. Elija perdonar y no deje que la semilla de la ofensa se convierta en raíz de amargura. No ceda ante la culpa, no recicle la venganza, extienda perdón. Si usted puede evitar la amargura en sus malos tiempos, apresurará su recuperación y se ahorrará mucho dolor. Yo quisiera hacer referencia a lo que acaba de decir hace unos momentos Julio. Él dijo, si yo pudiera regresar a tratar de cambiar lo que me pasó en mi adolescencia, no lo haría. Ahí Julio lo que está haciendo es hablar palabras de vida, salud, perdón, en vez de hablar palabras negativas, críticas y culpa. Fíjese que él vivió una situación difícil. Dice, mi hogar se partió, me dolió muchísimo. Pero, ¿qué pasaría, Julio, si ahorita estuvieras diciendo, sí, eso me condicionó para toda la vida? Estaría regurgitando ese dolor. Sí. Pero, ¿qué está haciendo Julio? Está hablando palabras de vida, palabras de perdón, en lugar o sea, está sellando ese evento doloroso con palabras de bendición. Dios me ayudó, el Señor me ayudó a salir adelante y está hablando bendición sobre ese momento doloroso. Y miren lo que sucede aquí. No es que él perdonó y se olvidó, porque no puede decir, Julio, no sé ni qué me pasó entre los 10 y los 14 años. Él sabe qué pasó, pero es una herida que ya está sanada. Y aquí dice el autor, usted bebe de las aguas que fluyen de su propio corazón. Y aquí producción me ha hecho el favor de traerme 2 vasos de agua. Uno de agua cristalina y el otro de agua súper contaminada. Esto es agua con tierra. Casi me equivoco, pensé que era un café frío. Pero gracias a Dios que no es así. Ahora, si nosotros tuviéramos esta claridad, si uno sabe que esta es agua con tierra, así de contaminada, uno tiene esta claridad. Pero quiero contarle que hace un tiempo yo fui a un hotel donde había un agua que era como cristalina, pero estaba contaminada. El pozo estaba contaminado. Y yo, sin saberlo, tomé de esa agua que parecía cristalina, pero estaba contaminada. ¡Hala ustedes! Fue una noche terrible porque mi cuerpo identificó que estaba contaminada y tuve una noche terrible, terrible. Y eso es lo que sucede cuando tomamos agua contaminada. Cuando alguien toma agua de amargura y está tomando ese dolor y lo vuelve a ingerir, lo que me hizo, lo que dijo de mí, cómo se le ocurrió, y vuelve a tomar esa agua amarga, se empieza a contaminar y destruye la felicidad, roba el gozo, contamina a las personas, arruina. Y en esa oportunidad yo estaba celebrando mi aniversario y fue un fracaso. Fue un fracaso esa celebración de aniversario porque tomé agua contaminada sin saberlo. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Elegir tomar agua pura de gozo, de perdón, de bendición. Y Julio, mis respetos, de veras, mis respetos, que cubrís esa etapa dolorosa con palabras de salud, palabras de perdón, palabras de vida, en lugar de palabras negativas, críticas, culpas, palabras de queja. Mis respetos.
Felicitaciones. Gracias. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así es, yo creo que tenemos que dar esos pasos correctos para la sanidad de nuestro corazón, porque al final los beneficios del perdón son para nosotros. Así es. La otra persona puede ser que ya no esté, puede ser que ni Sí, se entere. exactamente. Y nosotros seguimos cargando con eso. Y entonces debemos de nosotros hacer, y me encantaba lo que Ingrid decía, porque decía, uno de los primeros pasos es la oración. ¿Cómo yo preparo mi corazón para perdonar? A través de la oración, porque no es en mis fuerzas. Miren, Así es. yo no puedo perdonar. En mis fuerzas yo quiero tener ese password, como decía Ronnie, de Elías, como que caiga fuego del cielo, un rayo y consuma a la gente. Yo no tengo esa capacidad, pero entonces para preparar mi corazón me acerco a Dios y le digo que en el poder de su Espíritu, en el poder de su Espíritu, Él me ayude a perdonar. Entonces, después de que ya he orado, yo puedo comunicar mis sentimientos. Entonces yo puedo decir, esto me afectó. Me encantaba el ejemplo que ponía Julio, porque pudiste expresar tus sentimientos, lo que eso te afectó, lo que eso trajo. Entonces, enfrentar esos conflictos, pero esos conflictos entonces ya te llevan, y cuando tú los enfrentas, los comunicas, ya te llevan a perdonar. Entonces, ok, yo ya sé, voy a perdonar por esto y por esto. Porque a veces te voy a perdonar, ¿y por qué? Por todo. Pero ¿qué es todo? Ya, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te hirió? Y cuando yo llego a eso, entonces viene esa sanidad. Pero yo te quiero recargar esto. No es en tus fuerzas, Así es en Dios. Y si tú necesitas esa capacidad, clama al Espíritu Santo. Él te va a dar ese poder para poder perdonar. es. Excelente. Y yo creo que cuando hay una ofensa en nuestro corazón o un momento de dolor, como lo que podemos estar viviendo en algún momento, Jesús nos enseña, y este ejemplo de las dos aguas es tan revelador, porque Jesús nos enseña que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su corazón, sino lo que sale es. de él. Y lo que sale del corazón es nuestra responsabilidad, es lo que estamos dejando que se procese dentro de él. Definitivamente no podemos evitar que venga la ofensa, no podemos evitar que vengan los sucesos dolorosos a nuestro corazón, pero sí podemos decidir qué vamos a hacer con eso desde nuestro corazón, porque eso es lo que realmente contamina, eso es lo que realmente hace que nuestro corazón se transforme. Y es increíble que muchas veces nos protegemos de todo. Luego de una ofensa nos protegemos tal vez con desconfianza, con enemistad, con estar a la defensiva tal vez, pero no protegemos nuestro corazón. Y es lo más importante, lo que Jesús nos dice: sobre toda cosa guarda tu corazón. ¿Y de qué forma vamos a proteger nuestro corazón? Evitando que la amargura haga estragos, porque la verdad que transforma, ensucia, deforma nuestro corazón, algo que Dios quiere que tengamos. Y tal vez es un momento en el que podemos aprovechar para perdonar, para aprender de esta lección, de esta situación, pero sobre todo para avanzar. Y algo que no vemos muchas veces con la amargura es que realmente la amargura es un pecado. La amargura es un pecado muchas veces camuflajeado, justificado, y es difícil de reconocer, es difícil de verlo. Y si en algún momento estamos viviendo esa amargura, yo les decía al principio del programa, puede ser que sea una amargura que lleve meses, semanas o años, y tú decides si este es el momento de cambiar y de decir, voy a cambiar, como ese árbol, ¿verdad?, que el Señor proveyó para que cambiaran las aguas amargas por dulce. Y ese árbol es la palabra de Dios. Fíjate que Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Buenísimo. Llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios, de palabras dulces que van a cambiar ese corazón amargo. Néstor leía algo y decía, y la gracia de Dios evitará que una semilla de ofensa eche raíz en su corazón. Y esto me traía algo que estoy viviendo actualmente. Resulta que hace unos meses descubrí que tengo gusto, es un gusto honesto por la jardinería. Estoy aprendiendo. Y entonces ahora le dedico algún tiempo a ver mis plantitas. Me imaginan con guantes de jardinero y mi palita ahí revisando las plantitas que no haya maleza. Y resulta que un día revisando me encontré que entre las plantitas habían unas hojas muy bonitas. Y entonces le dije a mi esposa, esas no las voy a arrancar porque están muy bonitas las hojitas. Las dejé crecer y unas semanas y de repente creció y le salieron unas flores moraditas muy bonitas. Y le digo a mi esposa, no sé qué tipo de planta es esa, pero está muy bonita. Y le tomé una foto y me puse a investigar qué era. Y descubrí que era maleza. Y entonces decía la descripción que al final ese tipo de maleza puede dañar el resto de plantas. Wow. Y entonces me tocó cortarla. Y yo creo que muchas veces en la vida nos toca situaciones como esa, ¿verdad? Cosas que no se ven tan mal,
pero que al final son maleza y que aunque nosotros decimos tenemos control o está por encima, al final tiene poder para dañar otras cosas, ¿verdad? Y creo que la amargura va mucho en esa línea. Magnífico. Muy bien. ¿Qué tal si oramos y le vemos al Señor sabiduría y fuerza para insistir en el perdón? Que eso es algo que tenemos que hacer. Perdonar una vez y seguir perdonando hasta que ese corazón ya no sienta dolor, sino que el Señor perfeccione su obra en nuestro corazón. Padre, hoy pedimos que tú nos ayudes a erradicar la amargura de nuestro corazón. Y sabemos que no es un evento, sino es un evento y un proceso. Y te pedimos que tú nos ayudes a perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos siguen ofendiendo. Te pedimos que tú nos permitas, como decía Ingrid, mantener un corazón limpio, Señor, y sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón para no salirnos de ese río de bendición en el cual tú nos perdonas y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gracias, Señor. Hoy nos mantenemos en ese río de tu gracia a través del perdón. Ayúdanos por hoy a mantenernos ahí, en tu perdón, en tu gracia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Y ahora hacemos 10 segundos cada uno despidiéndonos de nuestra audiencia. Ingrid, por favor. Muy bien, como era el nombre de este programa, el perdón libera el corazón y de eso se trata. Cuando decidimos perdonar, nos liberamos de toda enredadera de amargura que podemos tener. Así que adelante. Si tú fuiste ofendido, tienes una herida, tienes enojo, en ti está la capacidad de poder tomar la decisión de perdonar y Dios te va a llenar de su espíritu para que tú puedas dar ese paso correcto. Cuando perdonas, te liberas y Dios en su gracia va a evitar que esas situaciones negativas hagan raíz en tu corazón. Así que hoy es un buen día para perdonar. Y cerramos este programa leyendo Hebreos 12:15, que dice: tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Hebreos 12:15. Recuerde, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con ustedes. Bendiciones.